Hola guerrero, el pecho flácido es algo que afecta a muchos hombres en todo el mundo y que puede ser causado por varios factores. Obviamente queremos vernos lo mejor posible y si tienes el pecho caído guerrero o crees que puedes llegar a tenerlo, debes ver el video hasta el final ya que te daré todas las soluciones definitivas. La aparición de pecho caído y flácido puede tener un impacto significativo en la confianza en uno mismo y la autoestima de un hombre. Muchos hombres con el pecho caído pueden sentir vergüenza o incomodidad al quitarse la camisa en público, lo que puede afectar su calidad de vida y limitar sus actividades diarias. Por eso mismo es importante abordar este problema para mejorar la calidad de vida y restaurar la confianza en uno mismo. De hecho, amigos, es un mito común. Muchos creen que solo los hombres con sobrepeso experimentan la flacidez de pecho. Y bueno, el exceso de peso puede contribuir a la flacidez del pecho, pero también puede ocurrir en hombres de todos los tipos de cuerpo. Hay muchas causas diferentes del pecho caído y es importante que entendamos muy bien las causas antes de hablar de las soluciones. Los desequilibrios hormonales, amigos, como niveles bajos de testosterona y niveles elevados de estrógeno, pueden causar la ampliación de los senos en los hombres. Como ya saben, la testosterona es la principal hormona masculina responsable de la formación y el mantenimiento de la masa muscular, mientras que el estrógeno es la principal hormona femenina responsable del desarrollo del pecho. Sin embargo, en los tiempos modernos, los hombres están expuestos a toxinas ambientales y elecciones de estilo de vida que pueden provocar desequilibrios hormonales. Los niveles bajos de testosterona, que pueden estar causados por el estrés, la falta de sueño o de ejercicio y una dieta inadecuada, pueden provocar una reducción de la masa muscular y un aumento de la grasa corporal. Esto puede provocar un pecho flácido en los hombres. Los niveles elevados de estrógenos también pueden provocar la flacidez del pecho, ya que estimulan el crecimiento del tejido mamario. La obesidad y falta de ejercicio también pueden contribuir al aumento de los senos masculinos, ya que el exceso de grasa corporal puede acumularse en el área del pecho. Y la genética también puede tener un papel en el pecho flácido y caído en hombre, ya que algunas personas pueden tener una predisposición genética a la acumulación de grasa en el área del pecho. Aparte de todo esto, la edad es una de las principales causas, ya que a medida que los hombres envejecen, pierden masa muscular y aumentan grasa corporal. Su piel se vuelve menos elástica, lo que puede causar que los pechos se caigan. Además, amigos, ciertos medicamentos como los esteroides y los medicamentos para la hipertensión pueden causar ginecomastia como efecto secundario. Entonces, amigos, ahora que sabemos todo lo que puede causar, hay tipos diferentes de pecho caído que varían en gravedad y tamaño. Algunos hombres pueden tener solo una ligera ampliación de los senos, mientras que otros pueden tener una ampliación significativa que afecta su calidad de vida aún más. Los tipos incluyen la ampliación glandular, la ampliación adiposa y la combinación de ambas. La ampliación glandular es causada por el crecimiento excesivo del tejido glandular en el área del pecho, mientras que la ampliación adiposa es causada por la acumulación de grasa en el área del pecho. La ampliación combinada es una combinación de exceso de tejido glandular y acumulación de grasa en el área del pecho. Entonces, amigo, la primera solución que te daría es limitar el consumo de alcohol. El alcohol puede aumentar los niveles de estrógeno en el cuerpo masculino, lo que puede estimular el crecimiento de tejido mamario y resultar en una apariencia más femenina. Este crecimiento de tejido mamario puede ser temporal o permanente, dependiendo de la cantidad de alcohol consumida y la duración de consumo.
Por ejemplo, si estabas bebiendo crónicamente por unos años, te puede tomar unos años hasta que tus niveles hormonales vuelvan al nivel normal. Y en este contexto no estamos hablando únicamente de testosterona y estrógeno. El consumo crónico de alcohol puede resultar en los niveles más altos de hormona del estrés, cortisol, y también la hormona llamada prolactina. Y como saben, el cortisol mata nuestra testosterona. Y ya cubriendo los hábitos saludables, fumar revienta todo tu sistema hormonal. Es decir, amigo, si tienes pecho caído antes de ejercicio, antes de la dieta, estos dos hábitos malos tienes que eliminar, porque si no, estarás dando un paso adelante y dos atrás y en fin te frustrarás. Además, fumar puede dañar la piel y tu tejido conectivo, resultando en piel menos elástica, y así se aumenta la posibilidad de apariencia de pecho caído. Así que asegúrate de que tu sistema hormonal esté bien y no está afectado por factores externos. Y si no tienes el pecho caído, perfectamente puedes llegar a tenerlo con estos hábitos. Así que mejor actúa ahora, después te puede tomar unos años hasta que tus hormonas vuelven a la normalidad. Y a ver, amigo, no digo irse al extremo. A veces puedo tomar alguna cerveza, pero generalmente nada más fuerte que esto, no bebiendo en la tarde y noche, y un par como mucho, asegurando que hago montones de ejercicio y como bien. Y justamente ahora hablaremos de comer y de ejercicio. Yo sé que en el YouTube se ha hablado en 800,000 vídeos sobre cómo bajar de grasa, y aún así hay predicción que para el año 2050 la mitad de la población mundial tendrá sobrepeso. Es decir, que si habrá más de 9,000 millones de la población en el mundo, 5,000 millones tendrán sobrepeso. Es un poco raro, parece que sabemos sobre nuestro cuerpo y sobre la alimentación más que nunca, y aún así estamos peor que nunca. Digamos, si yo te imagino a ti viendo este video y queriendo solucionar este problema, ¿qué consejo te podría dar para que seguramente lo lograrías? Pues entiende que lo que mata no es una vez, es el hábito. Es decir, yo puedo ahora fumar una vez, o beber alcohol, o comer la comida chatarra, y no me va a pasar nada absolutamente. Pero día a día haces las malas elecciones, te acuestas muy tarde, mueves poco, comes mal, fumas o bebes y así. Y todo poco a poco se va agregando a una avalancha. No hace falta que hagas absolutamente todo mal, pero 2-3 factores juntos pueden negar todos tus esfuerzos positivos. Después es muy difícil deshacerse de grasa porque las células de grasa no se van del cuerpo. Olvida de esto. ¿Crees que al hacer ejercicio quemas las células enteras? No, tú solamente las puedes vaciar, pero si ya las desarrollaste una vez, estás mucho más propenso a que se llenen rápido otra vez. Tu cuerpo piensa que eres alguna especie de oso que se está preparando para el invierno. Comes un cacho de pan y te engordas 2 kilos enseguida. Todo que se pueda va a estos depósitos inmediatamente. Por lo tanto, amigo, necesitas acelerar tu metabolismo y enseñar una nueva manera a tu cuerpo, lo que puede requerir muchos meses o hasta años para que tu cuerpo se adapte a tu nueva forma de ser. Y obviamente necesitas hacer el déficit calórico y comer bien y limpio. Y cubrir esto aquí tiene poco sentido porque por lo menos hay 20 vídeos en este canal que cubren todo esto. Pero aparte de esto es importante la mentalidad. Hoy en día la gente quiere todo rápido. Piensan que para todo hay soluciones rápidas y fáciles. Pero pocos se mentalizan para años de trabajo. Muy rápido y fácil, hay solo queso en la ratonera. Y ahora, amigos, esto no es decir que al bajar de grasa el pecho mágicamente tomará una forma súper estética. Lo mismo como con los abdominales o con otras partes del cuerpo, tienes que trabajar estos músculos para darles tono y volumen.
Existen variedades de ejercicios como con el peso corporal, asimismo con las pesas que puedes hacer. Además, el ejercicio es importante ya que te ayuda a bajar de peso más rápido, ayudándote a quemar más calorías y acelerando tu metabolismo. No existe un ejercicio mágico que te solucionará todos los problemas, pero hay una cosa que te puede ayudar: es medir la composición corporal en un aparato que lo mide por partes de cuerpo. Por ejemplo, desde que empecé a medir hace 2 años, siempre he tenido los niveles de grasa en el pecho y brazos en 3%. En la zona abdominal, por una época estaba en 10-11 y ahora está en 8. Es decir, debido a la genética u otros factores, cada persona puede almacenar grasa de una manera diferente y habrán personas que suelen guardarla bastante en el pecho. Con las analíticas tú puedes saber exactamente en qué punto estás. La grasa no se baja uniformemente por todo el cuerpo. Puede pasar perfectamente que en las nalgas y la barriga bajaste 3% y en la zona del pecho y brazos solo 1%, o al revés. Así por lo menos vas a saber que estás en el camino correcto y que en general tus niveles de grasa van bajando, lo que es lo más importante. Y amigo, lo más importante es que estés feliz y no hay nada de qué avergonzarse. Debes hacerlo no porque hay que corresponder a algo, no. Simplemente en el cuerpo sano la mente está sana. Cada paso que haces hacia la salud es un paso hacia la dirección correcta. Encima, con la edad, todo empezará a costar bastante más. Así que si llevas 20 años descuidándote, después la tarea va a ser mega difícil. Por eso mejor empieza ahora con pasos pequeños pero constantes. Mejor empieza ahora para después no arrepentirse que no lo hayas empezado antes. Ahora, a entrenar y no olvides que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.